Buenas noches, estamos con el profesor Juan Anselmo Condomí, quien es economista de la Universidad del Valle. Vamos a hablar un poco de la deuda externa, el manejo que ha tenido Colombia frente a esta deuda y el impacto que tiene en nuestro país. Profesor. Bueno, buenas noches. Mira, cuando uno habla de la deuda externa de un país en términos macroeconómicos, eso tiene unas implicaciones que pueden ser positivas o negativas. Todos los países en vías de desarrollo nos vemos obligados a endeudarnos porque requerimos, no tenemos la suficiente financiación para poder desarrollar los proyectos que generen desarrollo económico. En tal sentido, Colombia ha sido uno de los países más juiciosos en el manejo de la deuda externa, ¿cierto? Aunque se dice que la deuda externa ha crecido, eso es cierto, en los últimos años la deuda externa ha crecido, pero la composición de la deuda está orientada a unos factores específicamente. La primera es que esa deuda externa se ha realizado para realizar inversión que genera competitividad. Por ejemplo, construcción de los proyectos de 4G, las carreteras, de las megacarreteras que necesitamos para la competitividad. Nos hemos endeudado para financiar el presupuesto en términos del proceso de paz, que eso generará mayor inversión y por supuesto atraerá más inversión extranjera y generará mayor desarrollo económico. Colombia ha sido uno de los países más juiciosos en América Latina, de hecho históricamente es el único que nunca ha entrado en default. ¿Qué significa eso? Que nunca ha declarado una cesación de pagos. Por eso, las calificadoras de riesgo, las calificadoras internacionales califican el manejo de la deuda externa de los países, tienen a Colombia como uno de los mejores pagadores y un país responsable macroeconómicamente. En otras palabras, hemos sido muy responsables macroeconómicamente, hemos cuidado la deuda y por eso a Colombia le presta. Colombia se puede endeudar, o sea, Colombia se endeuda a través del mercado de capitales, generando, emitiendo bonos de deuda pública que son muy apetecidos en el mercado internacional, ¿cierto? Porque tenemos una calificación relativamente buena y eso es lo que queremos cuidar. Situaciones como la reforma tributaria que hicimos en enero, pues estaban buscando cuidar que las calificadoras de riesgo no nos disminuyeran la calificación, porque al disminuir la calificación el costo de la deuda externa pues aumenta. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos deuda de corto plazo, de mediano y de largo plazo. De largo plazo llegamos hasta 20 años que hemos emitido bonos del tesoro y son deuda de largo plazo para 20 años, pero también tenemos unas deudas que son de mediano plazo, que van hasta 3, 4 años o 5 años, y tenemos deudas de corto plazo, que son deudas entre 1 y 2 años. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Colombia para mejorar la composición de la deuda con respecto al PIB? Este indicador, ¿qué porcentaje de la deuda externa es el PIB? Como eso venía creciendo hasta el año 2016, que aumentó el presupuesto nacional, no solamente para educación, para infraestructura, para el proyecto de la construcción de las 100.000 viviendas, en las cuales nos tocó endeudarnos para sacar adelante esos proyectos presupuestarios del plan de desarrollo. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se hizo una gimnasia financiera que consiste en lo siguiente: ¿cómo recomponer deuda de corto y de mediano plazo por deuda de largo plazo? La deuda de largo plazo que teníamos para el entre el 2015 y el 2016, pues la habíamos contratado a una tasa de interés más alta, porque Colombia tenía una calificación de riesgo menor, teníamos una calificación de riesgo AA. Con lo que hicimos en la reforma tributaria para el año enero, las calificaciones, para el mes de diciembre del otro año, las calificadoras de riesgo mejoraron nuestra calificación. Significa que al mejorar la calificación, nosotros podemos contratar deuda a menor tasa de interés. ¿Esto qué significó? Que Colombia emitió bonos desde el primer trimestre del 2017 para conseguir recursos, o sea, emitió deuda. Cuando yo emito bono, emito deuda, ¿cierto? Y lo que se hizo fue que repagamos la deuda que habíamos contraído de corto plazo y de mediano plazo para mejorar nuestro flujo presupuestal, nuestro flujo de caja financiero, y repagamos deuda que habíamos contratado a mayor tasa de interés por deuda de más largo plazo y de menor tasa de interés. ¿Eso qué significa? Que Colombia va a tener un descanso en términos presupuestales
va a tener financiado su presupuesto y los planes de desarrollo estipulado en este gobierno, el próximo gobierno, están garantizados. O sea que no hay problema de que Colombia pueda sufrir una especie de algo que denominamos enfermedad holandesa o crisis de deuda pública, porque eso está altamente garantizado. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su concepto.